Buenas tardes a todos nuestros seguidores y tuiteros que nos están viendo el día de hoy. Hoy tenemos el privilegio de estar con el doctor Ramón Méndez, pero la pregunta es, ¿quién es él? Bueno, muchas gracias a Censura Cero por esta invitación, y me siento muy bien con los jóvenes porque yo considero que los jóvenes son el futuro de este país, y me ha entusiasmado el ver en los últimos años, digamos 2 o 3 años, sobre todo desde el famoso decreto 743, donde hubo una indignación general de todos los jóvenes. Yo estuve en esa ocasión en Casa Presidencial protestando también en representación de mi grupo de Concertación Democrática Nacional, y vi una cantidad de jóvenes que espontáneamente se reunieron protestando. De ahí he visto yo una cantidad de organizaciones que han proliferado actualmente y que están interesados en la política del país. Pues respecto a eso, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar con Censura Cero. En primer lugar, pues quiero, por si alguien no lo sabe, yo soy un abogado de más de 55 años de edad, no, 55 años de ejercicio profesional. Tengo aproximadamente 55 años de ser abogado de la Universidad Nacional. En aquel tiempo solo había una sola universidad cuando yo me gradué. Soy doctor en jurisprudencia y ciencias sociales. 7 años de estudio, solo son 5, que son licenciaturas, como ustedes saben. Fui presidente de la Corte Suprema de Justicia, la primera Corte Suprema de Justicia después de los acuerdos de paz. Es decir, yo fui electo en 1994 presidente de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional. Fue la primera corte que entra a raíz de las reformas constitucionales del año 91 y 92, después de los acuerdos de paz. Y en ese entonces, pues, fue el primer experimento de cómo elegir a los magistrados de la Corte. Y el experimento, porque se viene dando desde entonces, ¿verdad? Se presentan, en aquel entonces eran 30 candidatos, 60 candidatos, 30 y 30, provenientes del Consejo Nacional de la Judicatura y la elección de los abogados. A mí mi gremial, que sigue siendo el Centro de Estudios Jurídicos, me propuso como candidato a magistrado de la Corte por el Centro de Estudios Jurídicos, y quedé en las elecciones de votación secreta que tienen los abogados a través de la FEDAES, la Federación de Asociaciones de Abogados. No quedé en los primeros lugares, ¿verdad? Los primeros lugares los ocuparon los colegas míos, que por supuesto quedaron en la Corte que yo presidí. Más que todo, el elemento que privó en esa época era los candidatos que eran docentes universitarios. Los profesores universitarios fue un elemento que privó para elegir a los candidatos a magistrados de la Corte. Entonces yo ejercí la presidencia de la Corte y de la Sala Constitucional después de 29 días en que no se ponían de acuerdo con respecto a la presidencia, porque habían 2 tendencias. Una tendencia, llamémosle de derecha, hoy ya no quisiera emplear esos elementos, estoy en contra de eso, pero había, digamos, un candidato conservador que era el doctor Gabriel Escobar Galindo, y otro apoyado por el Partido Arena, y el otro candidato era el doctor Abraham Rodríguez, apoyado por el FMLN, compañero de lucha y miembro de Concertación Democrática Nacional. Entonces pasaron 28 días sin corte, pero pues por unanimidad los partidos políticos eligieron a la Corte, y a mí, en vista de esa diferencia que había entre el doctor Gabriel Escobar Galindo y el doctor Hernán Rodríguez, salí electo yo presidente de la Corte. En ese entonces fue la primera vez que se estableció el sistema de magistrados de 3, 6 y 9 años. Después, cuando terminé, a mí me eligieron presidente de la Corte y del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional por 3 años. Cuando terminé los 3 años salimos 5, y entraron unos 5, más o menos lo que está ocurriendo hoy, y a esos 5 quedaron por 9. Cuando la segunda tanda, digamos, de 6, ¿verdad? Entonces salieron los de 6 y entraron otros 5, fueron electos por 9. Cuando terminaron los de 9, salieron los 9
y los nuevos electos fueron electos por la Corte. Por eso es que todos los magistrados son electos por 9 años. Entonces, a mí me dio, por supuesto, para un abogado, ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, para mí fue un gran honor. Pienso, es el pueblo el que tiene que juzgarlo, pero creo que hicimos un buen papel, creo que fue una Corte muy armónica. La Corte que yo presidí, yo les agradezco mucho a quienes me acompañaron, porque la Corte que yo presidí fue muy armónica y trabajamos. Había diferencias, por supuesto, de opiniones, es natural, ¿verdad? 15 magistrados discutiendo en Corte plena, aspectos jurídico-políticos, y entonces se sometían a votación las decisiones y a veces eran por mayoría y a veces eran por unanimidad. Pero la Corte nuestra, no obstante que hubo sentencias también muy relevantes, de mucha importancia, yo recuerdo algunas de ellas, por ejemplo, yo fui presidente de la Corte en el periodo presidencial del doctor Hernando Calderón Sol, abogado, ustedes saben, y es el presidente de la República. Y la presidenta de la Asamblea Legislativa era doña Gloria Salguero Gross, ¿verdad? Entonces, ellos fueron muy respetuosos. El doctor Calderón Sol, honor a quien honor merece, quizás por mi calidad de hombre independiente. Quiero que quede constancia de que yo no le hablé a ningún diputado para que me apoyara para ser candidato a la Corte y para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El pueblo salvadoreño y los políticos son testigos, entonces eso me dio el carácter de independencia, de tal modo que no podía tener presiones ni de la partidocracia que empezaba a tomar forma, porque hoy se ha blindado completamente, pero empezaba a tomar forma. No podía pasarme la factura y decirme, acuérdate que yo te propuse y te negocié al interior de la Corte. Ningún diputado me puede decir eso, porque yo realmente fui el primer sorprendido a las 11:30 de la noche de ese 29 de julio que me habló el doctor Calderón Sol diciéndome que había sido electo presidente de la Corte. Entonces, ese carácter por el cual nosotros venimos luchando tanto es que el magistrado, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no deben de tener ingredientes de carácter partidario, deben ser totalmente independientes, y porque de lo contrario sus resoluciones pueden estar plagadas de intereses políticos. Entonces nosotros emitimos algunas sentencias de mucha importancia, por ejemplo cuando el señor de Sola demandó al famoso ex guerrillero Joaquín Villalobos, que fue capturado. Entonces presentaron un recurso de habeas corpus, ¿verdad? Para Villalobos, y entonces la Sala de lo Constitucional resolvió ese habeas corpus 3-2 y pusimos en libertad a Joaquín Villalobos. También tuvimos otra sentencia. A la sazón era alcalde de San Salvador Mario Valiente, que hoy es diputado por el Partido Arena. Dictó una ordenanza que regulaba las marchas, ¿verdad? Regulaba las marchas que deberían de ser los días sábados, de 3 a 4, de 4 a 5. Entonces nosotros obviamente consideramos que esa ordenanza violaba la Constitución, porque iba en contra de ciertos principios de la libertad que debe privar en la ciudadanía. Entonces declaramos la inconstitucionalidad. Esa es una de las tantas sentencias que dictamos nosotros, las cuales con el transcurso del tiempo, a mí me preguntan que si yo hubiera estado en este momento por el que atraviesa esta Sala de lo Constitucional, yo estoy casi seguro que estuviera actuando igual que Belarmino Jaime. Tenga la certeza, apegado a derecho, ¿verdad? Belarmino Jaime, yo lo conozco, el doctor Jaime es un hombre independiente, no pertenece a ningún partido político, ni tiene tendencia clara ideológica, ni de derecha, ni de izquierda. Entonces es un abogado independiente. Después que salgo de la Corte, surge un movimiento pro reforma electoral, el movimiento independiente pro reforma electoral, MILE. Ingreso yo a MILE porque siempre he considerado que El Salvador tiene un sistema electoral obsoleto, es el más atrasado de América Latina. Entonces yo consideré justo que había que luchar por introducir reformas electorales,
¿verdad? Como las que han tenido éxito, ¿verdad?, recientemente. Entonces, después de MIRE, circunstancialmente empezamos a formar un movimiento de rescate de la institucionalidad y después constituimos Concertación Democrática Nacional. Nuestra lucha desde la sociedad civil, pues, ha sido por las reformas electorales. Entonces, estas organizaciones, su lucha durante los últimos 25 años, 30 años, ha sido introducir cambios en el sistema político electoral. Entonces, estábamos, digamos, separados. MIRE, Iniciativa Social para la Democracia, FUNDE, FESPAL, y una serie de organizaciones que íbamos caminando en el mismo sentido. Entonces, presentamos muchas iniciativas de reforma electoral a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa se hizo oídos sordos por muchos años. Por ejemplo, el sistema de listas abiertas, ¿verdad? Esa iniciativa la presentamos nosotros y la tiraron los señores honorables diputados al cesto, no de la basura, pero al cesto del olvido. Presentamos, por ejemplo, lo que siempre hemos creído nosotros, que el Tribunal Supremo Electoral tiene que estar despartidizado. Es de los pocos tribunales, quizás el único en América Latina, que el Tribunal Supremo Electoral está integrado por representantes de los partidos políticos. Por ejemplo, las funciones deben estar divididas en la parte administrativa, que se encarga de organizar las elecciones, y en la parte jurisdiccional, que es la que le corresponde ejercer justicia electoral, resolver recursos y todo. Entonces, la partidarización del Tribunal Supremo Electoral impide que su manejo, que la justicia electoral sea eficiente, porque se resuelven las cosas o no se resuelven en virtud de los intereses que cada partido tiene en las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Ustedes habrán visto las últimas, ¿verdad? Que bueno, en primer lugar, durante 20 años estuvo en manos de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral en manos de Arena. Después cambian las cosas, que es lo que ha cambiado un poco, cae la presidencia en manos del FMLN. Pero eso no debe ser. En derecho comparado, en la mayoría de países, los tribunales electorales, en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, incluso, no obstante que tiene una sola dirección, Costa Rica, Panamá, incluso hay salas de la Corte, porque es de tanta importancia que en Brasil, por ejemplo, hay una sala que se llama sala electoral, que resuelve las cosas electorales, que está adscrita a la Corte Suprema de Justicia. En Panamá, el Tribunal Supremo Electoral está nombrado por un magistrado que lo nombra el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, otro el Congreso, o sea, la Asamblea Legislativa, y el otro lo nombra el Poder Judicial. Entonces son poderes, tres órganos del Estado, y entonces la partidarización pues no se ve muy clara, aunque se puede ver los intereses que pueda haber. Entonces nosotros estuvimos presentando iniciativas de ley y la Asamblea nunca le dio curso a ninguna iniciativa de ley. Entonces fue hasta que la actual sala de lo constitucional, por eso es que nosotros nos hemos volcado desde el principio, apoyando. Quiero decirles que, bueno, sí, como cronológicamente es así las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que la sala de lo constitucional resuelve una demanda de inconstitucionalidad presentada por Félix Ulloa, que pertenece a nuestras organizaciones, y resuelve favorable la inconstitucionalidad de algunas disposiciones del Código Electoral que no permitían votar por personas y las candidaturas no partidarias. Entonces nosotros vimos el cielo abierto, ¿verdad? Vimos el cielo abierto, pero era una puñalada de la sala contra los intereses de los partidos políticos, porque ellos nunca aceptaron ninguno, ni Arena hasta el último, desde el más grande hasta el más chiquito. El día que sale la sentencia, se coló esa sentencia en la Asamblea y corrieron a reformar una disposición, el artículo 126 de la Constitución, que permitía las candidaturas no partidarias, porque ese artículo no prohíbe que usted pueda optar a una diputación y exigir que usted pertenezca a un partido político. Entonces corrieron todos, Arena, el FMLN, todos los partidos, porque consideramos que eso, ¿verdad?, lesionaba el interés de los partidos y sobre todo la partidocracia, cerró
hasta hoy pues seguimos con los mismos problemas. Entonces se sintieron amenazados por la sentencia de la sala, y ese mismo día dijeron que iban a abrir un antejuicio contra los magistrados de la sala, que había que quitarlos, que habían violado la Constitución, que había que meterlos presos, que había que someterlo a la Corte Centroamericana de Justicia y una cantidad de cosas. No lo lograron, y así corre la cosa, pero nosotros ya, con la apertura que había tenido la sala, los que estábamos luchando por las reformas electorales, empezamos a unificarnos. Y entonces empezamos a juntarnos todas las organizaciones y constituimos lo que se llama una coalición por la reforma política electoral, que se llama CREE. Entonces ya Concertación, MIRE, FESPAD, IEGES, ISD, todas estas organizaciones constituimos CREE para seguir luchando y apoyando a la sala de lo constitucional, porque no terminaron con la sentencia de las listas abiertas y cerradas, porque no logramos lo que fue la aspiración nuestra toda la vida, que eran listas abiertas y desbloqueadas, o sea que usted pudiera votar en forma cruzada. Las listas de ustedes saben lo que es eso, puede votar hasta por cualquiera y hacer su propia lista con candidatos de diferentes partidos. En cambio, hoy desbloquearon las listas, pero son cerradas. Esperamos, pues, si estos señores no se antoja echar marcha atrás, esperamos contar para las próximas elecciones poder votar por listas abiertas y desbloqueadas. Entonces surge CREE y seguimos apoyando. La segunda sentencia de la sala fue la que impidió al Ejecutivo tener las famosas partidas secretas, ¿verdad? Las transferencias de los diferentes ministerios a Casa Presidencial para hacer uso discrecional, ¿verdad?, de ese dinero del pueblo hasta cierto punto. Entonces después la sentencia aquella famosa de los medios de la libertad de prensa. Entonces un montón de sectores se sintieron amenazados, incluso el Poder Ejecutivo, con la sentencia famosa de que ya no podían manejar las listas, las partidas secretas. Entonces surge otro intento. A mí me extraña que esté diciendo el presidente de la Asamblea que ha habido un irrespeto en este caso de la sala si llega a haber a resolver sentencias de inconstitucionalidad. No ha habido momento político ni acto político más violatorio del principio de división de los poderes, ¿verdad?, que nosotros lo leímos en nuestro tiempo de estudiantes en un libro escrito por el barón de Montesquieu que se llama El espíritu de las leyes, que propugnó por el principio de la división de los poderes que ha sido adaptado en todos los sistemas políticos. Con el decreto famoso 743 se puso de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo para ponerle un candado a la sala de lo constitucional, presentando ese decreto tristemente célebre, 743, nefasto decreto, donde querían que la sala tuviera que resolver por unanimidad los recursos de inconstitucionalidad. ¿Qué significaba? Había ahí, y hay todavía un magistrado, ¿verdad?, que no hubiera estado nunca de acuerdo para emitir una sentencia por unanimidad, es decir, no se hubiera podido conseguir la unanimidad. Entonces significaba un bloqueo a las sentencias de inconstitucionalidad. Entonces, las redes sociales, los jóvenes, se indignaron, ¿verdad? A través de los medios hubo pronunciamientos. Retrocedamos cuando yo fui realmente a Casa Presidencial y me sorprendí que había estudiantes de la Matías Delgado, de diferentes universidades, protestando por el decreto 743, que en virtud de la presión social fue derogado. Ese fue el otro intento que hubo por parte de los políticos de amarrar y de ponerle candado a la sala. Entonces, esta sala de lo constitucional realmente desde el 2010, 11 y demás, ha irritado a los partidos políticos, ¿verdad? Entonces los ha puesto verdaderamente, es decir, esta sala no goza de la simpatía de la Asamblea Legislativa. Por supuesto hay que hacer un poco de memoria también. El 743, hubo un momento en que Arena se alejó un poco del 743, diciendo que ellos habían votado por el 743 porque sabían que la sala de lo constitucional iba a derogar la ley de amnistía. Y eso perjudicaba, qué sé yo,
tanto personajes que han pertenecido al Partido Arena. Entonces ellos dicen que votaron, pero cuando se enteraron de que no iba a la derogatoria del 743, entonces se pusieron en contra del 743 y entonces todos ellos. Entonces, hoy surge otro momento político-jurídico, ¿verdad? Y es el momento en que estamos. Entonces, surge la renovación del tercio de magistrados. Entonces, hoy están sacando toda su antipatía contra la sala de lo constitucional y entonces han pretendido y pretenden, ¿verdad?, y decir que el presidente Belarino Hinojosa fue electo por 3 años, que lo quieren sustituir de la sala de lo constitucional, y entonces dispusieron también con una movida política por lo que se llama un combo, lo que se llama un manejo debajo de la mesa que hacía Arena antes, por lo cual fue criticado por el partido FMLN, y el FMLN está haciendo exactamente lo que Arena hizo durante 20 años. De tal modo, pues, que entraron en un arreglo entre los partidos, ¿verdad? El FMLN, GANA, CN y PES. No obstante que nosotros, bueno, es que falta algo. Cuando nos dimos cuenta, vino las gremiales empresariales, especialmente ANEP, hizo un llamado, ¿verdad?, para constituir una organización, ¿verdad?, que impulsara las reformas electorales que nosotros habíamos estado impulsando desde hace tiempo. Y entonces en el documento, en el ENADE de 2012, en el documento que se llama Comprometidos por la Democracia, se constituye la organización actual que se llama Aliados por la Democracia, que también los partidos políticos están molestos con nosotros. Están molestos con nosotros porque yo he escuchado muchas si quieren, no es el que vuelva a ahí se la pago si quieren. Sí, por favor. Entonces, otras críticas, ¿verdad? Críticas de que nosotros estamos siendo manipulados, ustedes los han oído por ahí también, algunos diputados molestos, porque las reformas electorales de estos diputados molestos salieron del timbrado de la Asamblea Legislativa, algunos que ya quedaron fuera. Entonces, nosotros constituimos Aliados por la Democracia, donde hay organizaciones de izquierda. Entonces nosotros ingresamos a Aliados por la Democracia como CREE, como la Coalición por la Reforma Política y Electoral. Ahí hay más de 100 y pico de organizaciones de todo tipo de ideología, de derecha, de izquierda, de centro, socialdemócratas, etc. Y estamos peleando bajo un patrón. No estamos nosotros partidarizando, no estamos apoyando a sectores de derecha, no estamos apoyando a sectores de izquierda, no estamos apoyando a ningún partido político, ni al Partido Arena, ni al FMLN, menos al PCN, todos los partidos chiquitos, ¿verdad? Entonces, pues sí, que están ahí por recibo, ¿verdad? Y digamos, doctor, profesor Tropino, abordando un poco la coyuntura que se ve en el país, que hemos visto sumergida en estos días, ya que usted conversaba un poco de lo que es el nombramiento del magistrado y la institución de Belarmino Jaime, ¿cree usted que de verdad existe o podría existir una estabilidad judicial en el país? ¿O no hemos visto un vacío judicial dentro de nuestro país? Mire, yo ya he estado, pues yo soy invitado, así como ustedes que me han invitado hoy, pues sí, me llaman a algunas entrevistas y me hacen exactamente la misma pregunta. Los periodistas creo, a menos que ocurra algo inédito, posiblemente no están acostumbrados al funcionamiento de las instituciones. A mí me preguntaron en una entrevista hace un par de días que si creía que había choque de poderes, ¿verdad? Creo que lo dice el licenciado Cifrido Reyes, creo que habla de choque de poderes y hablan de una desestabilización del país, etc. Yo considero que cada país tiene efectos propios de su cultura política o su cultura jurídica. Siempre habrá posiblemente
diferencias entre el órgano judicial y los otros órganos del Estado, ¿verdad? Especialmente con el Congreso o la Asamblea que es la que produce o la que lleva a cabo la formación de las leyes. Entonces, ¿quién es el que ejerce la supremacía constitucional cuando se encuentran disposiciones legales que chocan con la Constitución? Es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Sala de lo Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y es el que le corresponde, ¿verdad? Ya sea mediante un control concentrado o difuso, le corresponde vigilar que las leyes en el país, así como el órgano legislativo elabora las disposiciones legales, ¿verdad? El Ejecutivo las ejecuta y el Poder Judicial es el que aplica las disposiciones que le corresponden de conformidad con la Constitución. Entonces, yo me atrevería a asegurar, a menos que las reacciones de los políticos se exacerben mucho, pero creo que las diferencias entre el órgano legislativo en este momento y el órgano judicial, pues a mí no me parecen normales. Lamentablemente aquí pues la estabilidad la están originando la clase política que quiere mantener el poder concentrado en la Asamblea Legislativa. Entonces ese famoso combo que se creó el 24 de abril, en el cual se pusieron de acuerdo con una directiva de la Corte, de la Asamblea Legislativa, con la presidencia de la Asamblea Legislativa, la elección de un fiscal, que fue hecha la elección en forma anticipada, y la elección de magistrados, la renovación de 5 magistrados que no le correspondía realmente a la legislatura anterior, sino que le correspondía a la legislatura que acaba de tomar posesión, ¿verdad? Entonces, aparentemente pareciera que hay un choque, pero yo considero, y es una sugerencia que le puedo hacer yo, especialmente a los partidos políticos, que sepan acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Si es la intérprete máxima de la Constitución, dejemos que las instituciones funcionen, ¿verdad? Yo creo que no le abona mucho a esa estabilidad política el hecho de que en este caso el órgano legislativo tenga una oposición tan feroz frente a las resoluciones que no las ha emitido la Sala, pero que les preocupa solo el hecho de haber admitido algunos recursos de inconstitucionalidad. Entonces, la Asamblea no le queda otro camino más que, y al país entero, al Poder Ejecutivo, tienen que aceptar las resoluciones de la Sala. Tengo entendido que se quiere decir, o se ha dicho, de que la Sala le hace un llamado, parece, al presidente de la Asamblea, que sus resoluciones las ajuste estrictamente a la aplicación de la ley y que no se deje llevar por tendencias o grupos políticos interesados. Parece, yo no sé que realmente es lo que ha dicho, pero que pueden propiciar una desestabilización, que es lo que usted pregunta, desestabilizar al país. Sí lo podrían hacer si se niegan a darle cumplimiento a las sentencias de la Sala, porque los efectos de las sentencias de la Sala, pues ya sabemos que hay que sustituir a los magistrados, hay que elegirlos de nuevo, podríamos hablar sobre todo eso, pero la verdad es que si la elección es inconstitucional, pues definitivamente hay que resolverlo así, hay que sustituir a los magistrados, ¿verdad? Pero eso debe aceptarlo la Asamblea Legislativa, puesto que el máximo intérprete de la Constitución es la Sala de lo Constitucional. En todo caso, ¿cuál cree que son los vicios que no permiten una estabilidad judicial en el país? Que no permite en el país, una estabilidad. ¿Cuáles son los vicios que usted considera que son lo que impide esa estabilidad o tal vez la objetividad que tiene que tener, por ejemplo, el órgano judicial? Pues mire, yo considero que lo que está propiciando la inestabilidad es la falta de aceptación, en este caso de la clase política, de las sentencias de la Sala. Si esto ocurre en cualquier parte del mundo, en los Estados Unidos, ¿verdad? El Congreso, a pesar de que allá es un bipartidismo bien claro, yo le aseguro que póngale si usted, cuando la Corte Suprema de Justicia estableció la integración
¿verdad? En el sistema político, en el sistema de los Estados Unidos, pues hubo sectores del sur que no estaban de acuerdo en que se integraran las escuelas y que la gente de color tuviera todos los derechos igual que... Pero sin embargo, el pueblo americano y las instituciones funcionariales aceptaron la integración. ¿Y qué tal si el Congreso, ¿verdad?, se pusiera en contra de las sentencias de la Sala de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Yo nunca he visto que el Congreso de los Estados Unidos pida la cabeza del magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Por ejemplo, ha habido sentencias muy controversiales, la ley contra el aborto, ¿verdad? Creo que hoy hay una discusión muy interesante. La sopa. ¿Ah? La sopa. Sí. Hoy estaba leyendo, ¿verdad?, que ahorita el presidente Obama se ha pronunciado a favor de los matrimonios de los homosexuales. Eso va a crear una polémica. Y las constituciones del Estado, en todo el sistema federal como está, algunos de ellos han aceptado el matrimonio gay. Entonces, ahí surgen conflictos de carácter jurídico, de carácter social, y quien termina definiendo eso es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Entonces yo considero que no tenemos la cultura suficiente para captar, ¿verdad?, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por eso tenemos esas reacciones viscerales que tienen los políticos. Por ejemplo, he oído a nosotros en Aliados por la Democracia, he escuchado una diputada que todavía está por ahí, que dice que nosotros en Aliados por la Democracia estamos siendo instrumentalizados, manipulados, y no solo eso, sino que tengo entendido, yo no la escuché, pero que dijo que estábamos recibiendo dinero, unas cosas por estar en Aliados por la Democracia. Pero definitivamente son reacciones que ellas ejecutan porque les ha molestado que nosotros estemos apoyando a la sala y las reformas electorales que son necesarias en este país. Entonces yo, en cuanto a su pregunta, yo considero que lo que nos está haciendo falta es una cultura nacional, en el sentido de saber respetar las resoluciones del máximo tribunal de justicia. Sobre todo, habemos algunos que tal vez no toda la población conozca la calidad profesional y académica de los cuatro magníficos, como le llaman, ¿verdad? Son buenos abogados y son abogados independientes. Yo rechazo, sinceramente, yo conozco bien al doctor Jaime, rechazo cualquier acusación que le hacen de que él está siguiendo lineamientos políticos o con algún interés creado. Él es un hombre independiente, es un hombre exitoso en la profesión y tengo entendido que nunca ha pertenecido a ningún partido político, igual que el servidor de usted. Yo nunca he pertenecido a un partido político, ¿verdad? Y hoy me convenzo, más que nunca, ¿verdad? Yo soy un poco refractario a los partidos políticos. Y no es porque no crea que los partidos políticos deban de existir, todo lo contrario. Los partidos políticos es una base fundamental de la democracia, ¿verdad? Entonces, yo estoy en contra del manejo de la política que hacen los partidos políticos, no de la existencia de los partidos políticos, porque hay autores muchos que escriben sobre partidos políticos y política y todo. Por ejemplo, hay un famoso autor que se llama Giovanni Sartori, dice que los partidos políticos siempre están siendo criticados y siempre están en decadencia, pero que no podemos vivir sin ellos. Es que en toda democracia, de lo contrario, tendríamos que retroceder cientos de años, ¿verdad?, y gobernarnos al estilo griego, ¿verdad?, pero eso no puede ser. Estamos en contra del manejo que hacen de la política los partidos políticos. Bueno, ya quizás entrando un poquito más en el tema sobre el hermano Jaime, sobre su institución. Si Belarmino Jaime está o estaba dentro de la sala de lo constitucional, ¿por qué sacarlo? Si la permanencia dentro de dicha sala es para 9 años y solo él llevaba fungiendo 3 años. Pues ese es uno de los temas, ¿verdad?, que nosotros lo hemos sostenido, y las demandas que se han presentado es para pedir y exigir la permanencia, porque eso es lo constitucional del doctor Jaime, por 9 años en la sala y en la corte. Lo que sí permite el artículo 186 de la Constitución es que
que se pueda, la presidencia sí puede renovarse cada 5 años, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, deposité ese cargo en el doctor Eduardo Tenorio, que Dios en descanso lo tenga, el doctor Tenorio fue presidente de la Corte, me sucedió a mí en la presidencia de la Corte. Pues no lo reeligieron. Entonces, él pasó a integrar la sala de lo constitucional y terminó su periodo por 9 años en la sala de lo constitucional. Entonces, el siguiente presidente, cuando sustituyeron al doctor Tenorio, fue el doctor Agustín García Calderón. Entonces, el doctor Agustín García Calderón, al concluir los 3 años de los 9 para los cuales había sido electo, fue reelecto por 3 años más. Entonces, después ya eran 6 el presidente de la sala y del órgano judicial. Terminó los 6 años, lo volvieron a reelegir, porque dice la disposición constitucional que podrá ser reelecto. Así que la sustitución o remoción del presidente doctor Belarmino Jaime es a todas luces inconstitucional. Él podría dejar de ser presidente de la sala, pero no puede pasar a otra sala y además su periodo es por 9 años. Actuar en lo contrario es violatorio de la Constitución, definitivamente. Entonces, ellos insisten en que hay un famoso decreto 71 donde habla de que fue electo por 3 años, no sabemos si fue malicioso, ¿verdad? O fue un error en su redacción, pero en todo caso, un decreto no puede estar por encima de la Constitución. Así que los magistrados tienen que estar electos por 9 años y el presidente de la sala, el presidente de la Corte, puede dejar de serlo, pero quedándose en la misma sala por el resto del periodo. Y otra cosa, ¿verdad?, que es de lo que se está hablando, la Asamblea Legislativa, la legislatura anterior, no tenía facultades para poder elegir 2 veces la renovación de los magistrados de la sala de lo constitucional, o de la Corte, porque eran 5 de la Corte. No tenía facultades porque con eso estaban sobredimensionando las facultades que tenía la legislatura anterior, porque de lo contrario estarían eligiendo, o más bien hubieran electo 10 magistrados, lo cual es inconstitucional. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? ¿Se van a tener que abstener de elegir de nuevo porque ya están elegidos estos? Pues sí que le quitaron las facultades que le correspondían a esta asamblea. Tendrán que declarar la inconstitucionalidad de esa elección. Y hay una demanda ahí muy interesante que también pide la inconstitucionalidad de los magistrados electos del 2006, porque eso complica más las cosas, porque pareciera pues que se al declarar la inconstitucionalidad de la elección del 2006 y del 2009, entonces quedarían fuera 10 magistrados y se quedaría la Corte con 5. Pero hay soluciones para eso, ¿verdad? Doctor, ¿y será que Belarmino Jaime podrá reincorporarse ¿no? a la sala de lo constitucional o se verá ya apartado, llegase o no a la sala a decir que es inconstitucional o constitucional? No, mire, a mi modo de ver, jurídicamente ninguna de las demandas, es que ha quedado difuso, no está muy claro que el magistrado Belarmino Jaime ha sido removido de la sala de lo constitucional. Esa es la intención que tenía el artículo 70, el decreto 71, pero no hay ninguno de los decretos, ni el 1070 hasta el 1075, habla de la remoción del doctor Belarmino Jaime. Tan es así que resulta algo interesante, porque como no aparece que el Belarmino Jaime ha sido removido y han nombrado al doctor Ovidio Bonilla y al licenciado Argueta Manzano en la Corte, resulta que como ninguno de los decretos dice que se ha removido al magistrado Belarmino Jaime, resulta que la sala el 1 de julio va a estar integrada por 6 magistrados. Y entonces eso es inconstitucional, porque el 174 de la Constitución dice que la sala de lo constitucional está integrada por 5 magistrados. Entonces ahí hay una clara, y el doctor Enrique Borgo Bustamante en su 5ª demanda precisamente hace referencia a eso. No puede existir una sala con 6 magistrados. O sea pues que la precipitación
la precipitación, ¿verdad?, que ha ocurrido hoy con este combo legislativo está ocasionando un desconcierto en el orden jurídico constitucional del país. Y eso sí, ¿verdad?, eso hay que reconocerlo, pero ha sido por el empecinamiento, ¿verdad?, de los partidos políticos en quererse salir con la suya. Esa es la pura verdad. Bueno, yo tenía una pregunta, doctor. Usted hablaba también de que no existe esa cultura de acatar las órdenes de la Sala Constitucional, pero ¿qué mecanismos podrían haber para que se empiecen a acatar o para reforzar el acatamiento de estas demandas o órdenes que da la Sala Constitucional? Pues mire, yo considero que digamos, el trabajo de ustedes como jóvenes en esta oportunidad que me están dando, ¿verdad?, y así todas las redes sociales, las universidades, las facultades de Derecho, porque no les podemos pedir mucho a los partidos políticos, ¿verdad?, porque pues sí, ya vemos en lo que están ellos, ¿verdad?, no quieren soltar la guayaba. Entonces, ellos deberían de ser los primeros difusores de lo que es el cumplimiento de la ley y darle seguimiento al principio de la división de los poderes. Entonces, es una cuestión cultural, como la sociedad ha sido muy pasiva. Por eso me alegra estar aquí, por eso he aceptado la invitación de ustedes, que veo que los jóvenes, y además hoy a través de las redes sociales hay mucha difusión de eso. Todo eso puede contribuir a crear cultura. Por ejemplo, las universidades, crear foros, ¿verdad?, invitar conferenciantes en el mismo sentido. Todo eso, pues sí, tiene que ir transformando la cultura del país. Pero una cosa sí es cierta. De acuerdo con la Constitución, el máximo intérprete de la Constitución y la que está facultada para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, etcétera, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ha habido y es que las generaciones anteriores, ustedes no lo vivieron, pero yo sí viví los regímenes militares. Los regímenes militares pues sí, eran violatorios de los derechos individuales, no respetaban los derechos políticos, ¿verdad?, no había oportunidades, ¿verdad? Los militares iban eligiendo a su presidente de conformidad con las tandas de militares. Aquí tuvimos, ustedes no vivieron mucho eso, pero fue una de las causas de la guerra. Por ejemplo, la falta de derechos políticos que les eran vedados a los ciudadanos, a la gente, ¿verdad? Había un partido único, elegían y los partidos de oposición eran perseguidos, ¿verdad?, e incluso por las ideologías y todo eso. En eso sí se ha mejorado mucho, puesto que hoy, por lo menos hasta hoy, no sé si de aquí en adelante, pero el régimen militar, de acuerdo por los acuerdos de paz y después de la guerra de 10 años, el ejército, la Fuerza Armada, pues se quedó cumpliendo su rol constitucional, como es la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio. Pero antes el ejército intervenía en política. Ellos ponían al presidente, ponían a su gabinete, tenían un partido oficial, ¿verdad?, llámese Propatria, llámese PRUD, llámese PCN, etc. Entonces, digamos, la proliferación de partidos políticos surge el periodo después del militarismo en el país, con la reforma de la Constitución del 83, que dicen que el sistema político es pluralista, ¿verdad? Y entonces por eso han surgido una cantidad de partidos políticos que pues, hasta hoy pues espero yo que sí haya sido una conquista. En primer lugar, con los acuerdos de paz se consiguieron dos cosas: callaron los fusiles, se terminó la guerra y el ejército se retira a cumplir su función constitucional de defender la soberanía del Estado y a defender el territorio del Estado, y la Fuerza Armada prácticamente se ha alejado de la política. Entonces son conquistas que creo que ya no se pueden conceder. Yo creo que el problema en que estamos es que a raíz de la interpretación que le han dado los partidos políticos al artículo 85 de la Constitución, que dice que
el sistema político del Estado es pluralista, pero que los partidos políticos son los únicos representativos del pueblo dentro del gobierno. Entonces ahí se creó la partidocracia constitucional, donde dice que ellos, que no debe haber candidatura no partidaria, lo han interpretado de forma equivocada, porque no fue la interpretación esa la del constituyente. El constituyente, cuando introdujo el artículo 85 de la Constitución, era para impedir que los grupos rebeldes, principalmente el FMLN, pudiera acceder al poder como grupo rebelde. Eso yo he conversado con los constituyentes y los documentos de la Constitución así rezan, así lo dicen. Entonces ellos han interpretado eso. Yo considero, y este es un llamado, y aprovecho pues esta censura cero para hacer un llamado pues a los políticos, considero que en este momento con la posición que han optado los partidos políticos que están dentro de la Asamblea, yo considero que están contribuyendo a la inestabilidad. No es la Sala de lo Constitucional ni la Corte Suprema de Justicia, porque los magistrados, pues les puedo asegurar que no están siguiendo ningún dictado ideológico, no están siendo manipulados por nadie, sino que han sido muy valientes al aplicar la Constitución y la ley, cosa que les ha irritado pues, definitivamente a los partidos políticos. Incluso al presidente de la República no le cayó en gracia el caso de las partidas secretas. Entonces yo considero que, pero la pregunta suya es muy interesante. Yo creo que son las universidades, las facultades de Derecho, no solo de Derecho. Yo creo que esa cultura debe irse y por ejemplo esta censura cero, yo creo que va a contribuir mucho. Espero que debe haber muchos oyentes de esta intervención, sobre todo las de ustedes, darse cuenta que están interesados. Y en esa forma, aunque sea lenta, se puede ir cambiando la cultura del país. Cuesta mucho, porque la gente está muy acostumbrada, ha sido muy sumisa, muy tranquila, muy quieta, pero hoy siento yo que la universidad, la sociedad, los jóvenes principalmente, están despertando. Son más inquietos, les interesa la política, no la política de partido, y aunque no es malo que les interese la política de partido, ingresar a los partidos o constituir nuevos, como dice la Constitución, ¿verdad? Ingresar a los ya constituidos o constituir un nuevo partido, si eso no es criticable. En toda democracia deben existir los partidos políticos, pero lo criticable es el manejo, como ya lo dije, el manejo que hacen de la política los partidos políticos. Eso es lo que se recaba. Bien, a modo de conclusión, ¿qué recomendaciones daría para forjar una verdadera estabilidad en el país? Para conseguir una verdadera estabilidad en el país, bueno, yo considero que para conseguir, insisto, ya lo vengo diciendo, el respeto a la ley, el respeto a las instituciones, dejar que las instituciones funcionen. Por ejemplo, en este caso, una posición feroz a una sentencia de la Sala que declare inconstitucionalidad un decreto de la Asamblea, yo creo que oponerse a eso se fomenta la inestabilidad. Entonces yo considero que el respeto a la ley debe ser fundamental para conseguir estabilidad. El respeto absoluto al cumplimiento de la ley, porque tanto en las leyes secundarias como en las leyes primarias debe de haber un respeto absoluto de la sociedad. Es la única manera de constituir una paz social. El respeto al Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y el respeto a la ley. Bueno, ahora pasaremos a la siguiente sección, doctor, que se llama Pregunta Censura Cero. Cada uno de nosotros, la dinámica consiste en te hará una pregunta. Una pregunta puede que vaya con el tema, puede que no. Comenzaré yo en este caso. Mi pregunta es puntual, del 1 al 10. ¿Qué puntuación le daría a usted o qué calificación le daría a los intereses que existen dentro de tanto de la Asamblea como lo de la Sala de lo Constitucional? Usted me está pidiendo que califique las actuaciones. Exacto, en base a intereses. Bueno, pero es que habría que, depende de qué tipo de intereses, porque la Sala tiene un interés social, un interés nacional, un interés
legal. ¿Qué tal si lo abordamos desde un punto de vista de un interés político, interés partidario? Es que hay que distinguir, es que la sala no está buscando, quizás, me permite darle un poco sí, de mejor forma a su pregunta. En cuanto a los intereses, yo creo que sería en cuanto a la actuación quizás de la sala y la actuación de la asamblea. Yo, pues usted vio mi tendencia es apoyar a la sala, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, le pondría 10 a la sala y aplazaría a la asamblea. Así de sencillo, de punto. Bueno, la siguiente pregunta la voy a formular yo. ¿Usted cree que funcionaría mejor un sistema parlamentario entre la Asamblea Legislativa, donde el presidente estuviera interviniendo también, tipo yo hablo de Inglaterra? Bueno, mire, nosotros estamos muy tiernos en eso, ¿verdad? Yo considero que hay que dejar que las instituciones vayan evolucionando de conformidad con el momento, con la historia y todo. Fíjense, por ejemplo, ahorita se está hablando y tal pareciera que hay una idea equivocada de que crear una sala, de crear una corte constitucional es el deseo de bloquear o de no querer que funcione la sala de lo constitucional. Y eso no es así. Guatemala y muchos países tienen una sala, es decir, una corte constitucional separada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí se está discutiendo como que eso fuera en perjuicio de esta sala, y no es cierto. Posiblemente funcionaría mejor. Yo soy, como les dijera, partidario de que pueda haber una sala, una corte de constitucionalidad separada completamente de la Corte Suprema de Justicia. Fíjese usted, por ejemplo, los conflictos que se han dado al interior de la Corte Suprema de Justicia por diferencias. Cuando llegó el presidente Belarmino Jaime quiso establecer reglas de austeridad en el uso de los carros y todo eso ocurrió desavenencias con el resto de magistrados, y eso lo han venido arrastrando en estos primeros 3 años desde el 2009. Pues yo creo que sí, en el futuro podría funcionar, ¿verdad? Pero creo que hay que reformar la Constitución, ¿verdad? Hay que introducir cambios profundos en la Constitución, ¿verdad? Y de acuerdo con la propia cultura del país podría funcionar un régimen parlamentario. Sí, para continuar, pues como usted decía, para evitar esa partidocracia quizás que existiendo, ¿usted considera que debería implementarse ya mejor la democracia participativa, donde haya más incidencia de la sociedad, donde también se hagan uso de los otros mecanismos de participación para que no exista solamente esa partidocracia? Sí, usted se refiere que si aquí hay un sistema representativo, ¿verdad? El republicano, el democrático y representativo. Nosotros en los órganos del Estado lo hacemos a través de representantes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso los diputados son mediante una elección de segundo grado, ¿verdad? Que es lo que se llama en otros países una elección indirecta, porque nosotros elegimos a los diputados y los diputados eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo soy amigo de la democracia participativa, ¿verdad? Donde se ve más claramente es en el caso de los plebiscitos y del referéndum. Lo que pasa es que si tenemos algunos ejemplos que se han dado en Sudamérica con algunos presidentes que han abusado del referéndum, ¿verdad? Y lo han hecho, digamos, sesgado, ¿verdad? Y someter al referéndum la reelección del presidente, etcétera, ¿verdad? Para reformar la Constitución y demás, ha creado desasosiego a veces en esos sistemas. El caso de Venezuela, el caso de Honduras se dio también. Yo soy amigo, aquí hay una especie de plebiscito o referéndum en un artículo de la Constitución, o consulta popular, pues, ¿verdad? Que tiene su origen está en Grecia, o sea que le preguntaban a la gente para reformar las leyes y para cambiar el sistema político. Entonces, aquí existe la consulta popular, pero solo para efectos de volver a reconstruir la antigua República Federal Centroamericana. Eso hay una disposición en la Constitución que puede ser llamarse eso consulta popular, puede llamarse plebiscito, puede llamarse referéndum. Costa Rica tiene referéndum, pero
está regulado, no para todo. Por ejemplo, un referéndum no para cambiar el sistema, ¿verdad?, que tenemos republicano, democrático y representativo, ¿verdad? Someter al referéndum y decirle, bueno, le vamos a someter al pueblo, se arman las urnas, votemos si queremos regresar a la monarquía. Y si queremos tener un rey aquí, pues, ¿verdad? Yo creo que los sistemas monárquicos pues ya no existen. Existen de manera como lo que existen en España, donde existen los sistemas. Pero realmente no son monarquías absolutas como las de hace 3 o 4 siglos, ¿verdad? Sino que existe un sistema mixto, ¿verdad?, donde existe un jefe de gobierno, pero existe el sistema de la realeza, que es una monarquía constitucional. Pero yo considero que someter al referéndum el hecho de que si queremos regresar a la monarquía, ¿verdad?, o a la dictadura, o lo que sea, creo yo que no debería permitirse. Entonces, el sistema de participativo, yo pienso que sí puede funcionar en el país, pero tiene que ser regulado. Por ejemplo, por decirle algo, Costa Rica sometió a un referéndum el establecimiento del TLC. Eso fue a la corte, fue consultado a un referéndum, ¿verdad?, y al final fue aceptado. Otro gran tema, por ejemplo, importante que pudo haberse sometido al referéndum, a mi modo de ver, por ejemplo, el caso del cambio de la moneda, que es una cosa tan importante, ¿verdad? Entonces, sí puede darse el referéndum, ¿verdad?, pero tiene que ser regulado. Por ejemplo, el referéndum para la reelección del presidente de la República, pues yo no mucho que me parece, ¿verdad? Bien. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que sienten apatía o no se quieren interesar por la política? Bueno, lo que le diría es que el país está en plena evolución. Hay algunas cosas en las cuales hemos progresado, ¿verdad? Ya antes le dije, por ejemplo, el hecho de que a raíz de la guerra, no obstante tanta destrucción y muerte, se logró, ¿verdad?, que el sistema militarista desapareciera, ¿verdad?, y la Fuerza Armada se retiró completamente de la política y se limitó a cumplir con las funciones constitucionales que le corresponde, como, vuelvo a repetir, la defensa de la soberanía, el territorio de la República, etc. Ni siquiera en manos de ellos está la seguridad, ¿verdad?, la seguridad pública. Entonces, ese fue un gran avance. No podemos retroceder en eso. Yo no estoy en contra de la existencia de los partidos políticos, ni que haya pluralismo de los partidos políticos, pero sí estoy en contra, reitero, el manejo que han hecho de la política en los últimos años aquí. Entonces, yo les diría que hay problemas en el país que pueden ser resueltos precisamente por ustedes, los jóvenes, interviniendo en política, incluso, como les digo, ingresando o constituyendo nuevos partidos políticos. Yo creo que no deben de mantenerse apáticos, porque la contribución de los jóvenes es la que puede verdaderamente fortalecer los países democráticos, ¿verdad? No les digo que todo está perdido aquí, aunque hay problemas sociales, problemas económicos, problemas fiscales terribles, que hoy ha venido a agravarse con la falta de estabilidad política, que es lo que está ocurriendo hoy por yo no digo que es un pleito de poderes, pero estas diferencias que hay entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, y en algunos casos el Presidente de la República, que manifiesta con su estilo propio, ¿verdad?, cierta malestar, ¿verdad?, y ha expresado en algunos casos malestar también por las resoluciones de la Sala. Entonces, yo considero que si eso va a resultar en algo beneficioso, y como les decía al principio, a medida que la cultura política se vaya mejorando, pero se va a mejorar por la intervención y la participación de ustedes, porque si ustedes solo se quedan bajo el principio aquel de laissez-passer, laissez-faire, ¿verdad?, y hay que ver que los demás, entonces dejan en manos de la clase política que está tan desacreditada para resolver los grandes problemas nacionales. Entonces, ahorita la situación es muy delicada la del país.
porque además de la pérdida de la institucionalidad y del respeto a la ley, a la división de poderes y al Estado de Derecho, tenemos problemas graves de salud, de educación, de seguridad, etc. Entonces el país pues no anda bien, definitivamente. Pero yo sí hago un llamado a los jóvenes de su participación activa en política, definitivamente, porque son el futuro, las nuevas generaciones son el futuro de este país, son los que pueden construir una nueva o fortalecer la incipiente democracia que nosotros tenemos. Bueno, doctor, quisiéramos darle las gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Creo que es un privilegio de haberlo tenido y que esta no sea la última vez que se encuentre con nosotros, que existan más oportunidades y esperamos estar en contacto y cualquier duda se la hacemos llegar y pues estos temas así sabemos que se seguirán dando para que siga fortaleciendo la institucionalidad, tanto la democracia como jóvenes tenemos nuestra parte activa. No, yo les agradezco a ustedes porque además me ayuda a mí a tener esta práctica constante y ponerme a estudiar, por ejemplo, las 5 sentencias que han presentado. Si ustedes quieren, cuando salgan las resoluciones, que tiene que ser antes de un mes, antes de julio, tienen que estar resueltas. Entonces, si ustedes con muchísimo gusto, si quieren que comentemos los efectos de las resoluciones de la Corte y qué efectos jurídico-políticos van a producir en la sociedad salvadoreña las sentencias de la Sala de lo Constitucional, ya saben que estoy, como dicen los gringos, a bailable. Thank you.